Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó manos y costado. Los discípulos, llenos de alegría al ver a Jesús, y él les dijo: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Así hemos respondido en este segundo domingo de Pascua y en el contexto de esta fiesta y solemnidad de la Divina Misericordia. Y hemos dicho, trayendo a la mente los acontecimientos veterotestamentarios, las maravillas de la historia de la salvación en el viejo Israel, que lo diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Y es efectivamente esta la razón por la cual Dios Padre envió a su Hijo al mundo, porque es eterna su misericordia, porque ya había dado anuncios en las antiguas profecías que entregaría a su Hijo para que el mundo se salvara por él. ¿Cómo podemos definir a este Dios desde las enseñanzas de la Sagrada Escritura? Partamos desde el Antiguo Testamento y me viene a la mente aquel pasaje del libro del Éxodo en el capítulo 34, versículo 6, donde pasa Yahvé Dios delante de Moisés proclamando lo siguiente: el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Este Dios que mantiene su amor de generación en generación. Este Dios que perdona el pecado, la maldad y la rebelión.
Ese es el Dios misericordia, encarnado, porque es el mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay una definición también perfecta, como es la palabra de Dios, allá en la epístola de San Juan, cuando dice: Deus caritas es. Dios es amor. Y efectivamente, sabiendo nosotros que este amor de Dios es la razón de todo cuanto existe y de que nosotros estamos aquí llamados a esa eternidad sin fin y felicidad sin ocaso, es que nosotros también lo menos que podemos hacer es alabarle y reconocer en gratitud que eterna es su misericordia. En este domingo en que con toda la iglesia queremos alabar este atributo divino, atributo que nos dice a nosotros que este Dios quiere que nos salvemos, que nos vayamos al cielo, quiero sobre todo hacer notar lo siguiente: esta divina misericordia, cuyo nombre es Jesucristo, nos ha sido dado para que nos salvemos. Pero este Jesucristo no obliga a que nos salvemos, sino que en libertad plena nos da la opción de poder elegir si vamos o no a aprovechar esta oferta, esta gracia de irnos nosotros al cielo cuando terminemos los días de la tierra. No porque es misericordioso, Jesús va a meternos al cielo si vivimos obstinados en el pecado. No pensemos que por ser misericordioso, si no nos arrepentimos, nos vamos a salvar. La misericordia no es consentir el pecado. La misericordia no es alcahuetear el pecado. La misericordia es el ofrecimiento, el regalo que nos ha dado Dios Padre en la persona de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Pero para poder tener vida eterna tenemos que renunciar al mal. Tenemos que dejar la vida de pecado. Esa misericordia nos está llamando constantemente mientras vamos de camino en esta vida, para que pongamos en práctica la auténtica caridad, el amor a este Dios vivo y verdadero que nos ha dado a su Hijo Jesucristo y a los hermanos en la práctica de la verdadera caridad. Yo creo que en este contexto de la fiesta de la Divina Misericordia es importante que recordemos también cuáles son esas obras de misericordia que hemos aprendido en el catecismo y quizás hemos olvidado. Y recordemos que hay en dos aspectos: la misericordia o las obras de misericordia corporales, que son aquellas que nosotros debemos practicar por el amor, para buscar el bienestar, como lo dice la misma enseñanza, del cuerpo temporal de los hermanos. Y recordémosla, que vale la pena que no las olvidemos. Visitar al enfermo, dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los que están presos y enterrar a los muertos. Si tenemos amor, definitivamente ese amor nos moverá a esa misericordia con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. ¿Qué significa tener misericordia? Significa acercar el corazón a la miseria humana. Esta palabra se compone de dos vocablos: miserere, que significa miseria, y de latín cor cordis, que significa corazón. El corazón que se tiene que compadecer, que se tiene que hacer uno y que se tiene que acercar con el que sufre en su pecado, incluso en su miseria. Pero no para dejarlo o consentirle en esa miseria y en ese pecado,
sino para invitarlo a salir de él, a arrepentirse del mal cometido y a levantarse a la gloria o a la vida de la gracia en Jesucristo. Pero hay también obras de misericordia espirituales, y creo que estas son la base y fundamento por las cuales nosotros tenemos o somos movidos a cumplir las obras de misericordia corporales. Esas obras de misericordia espirituales que las tenemos que recordar y dicen lo siguiente: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está equivocado, perdonar al que nos ha ofendido, consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los hermanos vivos y por las almas de los difuntos. Hoy en día, estas misericordias espirituales están entumidas y muchos, bajo el disfraz del respeto humano, no se atreve a corregir al que está equivocado. Y de ahí tantos errores, tantos disparates y desaciertos que se van extendiendo despampanadamente en el paso del tiempo. Aquella corrección antigua que teníamos los que hoy somos mayores, hoy en día ha quedado muy lejos, y por eso es que el mundo prácticamente está mal. Hoy en día se piensa dar consejo al que lo necesita, y se piensa porque se puede considerar que estoy ofendiendo a alguien si yo me acerco para procurarle el bien, y en base a la experiencia de los años vividos evitar que caiga en el mismo error, en el mismo hoyo. Definitivamente que en estos tiempos estas obras de misericordias espirituales son las que Satanás está queriendo evitar que nosotros practiquemos. Porque no podemos olvidar que la misión principal de la iglesia es la de salvar las almas, y por lo tanto solamente llevando por el buen camino, a través del consejo oportuno y preciso, a través de la corrección, aún sabiendo que vamos a quizás salir mal si lo hacemos, vamos a ir haciendo posible una sociedad cada vez según Dios, y perdonar al que nos ofende. Sabemos que esto Cristo lo enseña de una manera categórica, incluso cuando está en la cruz. Aquel Jesús que nos da a nosotros la enseñanza de poner la mejilla derecha si se ha golpeado la izquierda, de perdonarnos aun cuando andamos en malos pasos, pero siempre y cuando pidamos perdón y nos arrepintamos. Y por último, en este domingo de la Divina Misericordia, esta misericordia espiritual que está cada vez más en el rincón y que tanta falta nos está haciendo como las demás. Rezar mucho por los que estamos todavía en este mundo peregrino hacia la eternidad. Rezar, esto significa ejercer el sacerdocio común de los fieles, que por misericordia tenemos que procurar que también los hermanos busquen los buenos caminos y busquen a Dios. Rezar por las almas y el eterno descanso de los que nos han precedido en el signo de la fe. Rezar por los hermanos que ya no están con nosotros físicamente aquí, pero que ya están en la presencia de Dios y que quizás están necesitando en el purgatorio de nuestras oraciones y súplicas para poder entrar a la gloria celestial. Hoy, en el domingo de la Divina Misericordia, día de indulgencia plenaria también, día en que podemos aplicar esta Santa Misa, esta Santa Comunión, precedida por una buena y sincera confesión y reconciliación con Dios, para la remisión de la culpa de nuestros pecados y para el perdón y la remisión de la culpa de los hermanos que hoy no están con nosotros y han salido de este mundo. Día de misericordia, que ojalá no lo echemos en saco roto, sino que nos acerquemos a este corazón clemente,
compasivo, misericordioso y fiel en Jesucristo nuestro Señor. Demos gracias a Dios, porque su amor no tiene medida, porque su misericordia eterna es. Que hoy, día en que se nos están abriendo de par en par una vez más las puertas del cielo, no demos la espalda, no nos vayamos por caminos equivocados, sino que le pidamos al Señor que nos dé la gracia de arrepentirnos sinceramente del mal en que hemos vivido y que hemos cometido, que arrepentidos nos levantemos, nos confesemos, pidamos el perdón porque hemos ofendido a Dios y a los hermanos, y entonces nos dejemos abrazar de esta misericordia infinita de Jesucristo que nos llama a tener vida y vida eterna. No desperdiciemos este día, aprovechémoslo, acerquémonos para alcanzar misericordia en favor de los hermanos y en favor de nosotros mismos. Que María, aquella que nosotros invocamos acertadamente como la Madre de piedad, Madre de clemencia, Madre de misericordia, interceda ante su Hijo Jesucristo para que nos mueva su gracia a tener un corazón avergonzado por haber pecado, un corazón dolido y arrepentido, y nos encaminemos de nuevo a ese abrazo con el Padre en el sacramento de la reconciliación y en una auténtica comunión con Él. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Que lo digamos los fieles del Señor, no solamente con la boca, con los labios, con cantos, sino sobre todo con la actitud de un compromiso serio, firme, de ser auténtico discípulo suyo, porque es eterna su misericordia. Amén.